Muy buenas noches. Vamos a comenzar nuestro tiempo de enseñanza el día de hoy y vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias por tu amor y fidelidad y por la oportunidad que nos das de estar aquí. Gracias porque nos has traído con bien y tenemos, oh Dios, en esta noche, Señor, el deseo de seguir aprendiendo tu palabra, Señor. Que tu palabra, Señor, venga a ministrar nuestras vidas, nuestros corazones, transforme tu Espíritu Santo, Señor, nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, de hablar, Señor. Y pedimos, oh Dios, que tú también, oh Dios, hables al corazón de todo aquel que vea la transmisión, Señor, y que tu Espíritu Santo, Señor, nos hable, nos ministre, Señor, para honra y gloria de Cristo. Amén. Bueno, pues vamos a Eclesiastés capítulo 5. Hemos estado viendo algunas lecciones sobre el libro de Eclesiastés y hoy quiero considerar este capítulo 5, los primeros 7 versículos. Vamos a leer del 1 al 7. Eclesiastés 5, 1 al 7. ¿Lo tienen? Dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresura por ferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Le puse como título a esta enseñanza del día de hoy, reverencia a Dios. Ujú. Y básicamente eh, el pasaje o estos 7 versículos los podemos dividir en dos partes, sobre todo porque el versículo 1 comienza con una frase que dice, cuando fueres a la casa de Dios, y el versículo 4 dice, cuando a Dios haces promesa. Entonces, en esas dos divisiones podemos dividir esta parte de este capítulo. Y la primera sección tiene que ver cuando dice aquí, dice, cuando fueres a la casa de Dios. Si yo preguntara cuál es la casa de Dios, ¿qué podríamos decir? La iglesia. Ujú. Sí, la iglesia, el lugar donde nos reunimos, generalmente le llamamos así, ¿no? Voy a la casa de Dios. Incluso el salmista, ¿no? Usa en uno de los salmos, dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. O sea, eh, es el lugar donde nos reunimos, en este caso, entendiendo que lo que para cuando escribe Salomón esta parte, la casa de Dios era, en ese contexto histórico, era el templo que él construyó. Ujú. Entonces, él no está pensando, o sea, el autor, Salomón, no está pensando en un lugar como en el que ahorita estamos. Ujú. O sea, él no sabe que más adelante va a haber algo llamado iglesia. Ujú. Recordemos y siempre tengamos presentes esto cuando nosotros leemos pasajes del Antiguo Testamento. Todos ellos, la gran mayoría, tanto de profetas como los autores de los libros del Antiguo Testamento, ellos pues obviamente no sabían.
Ajá, no conocían el término iglesia, no sabían que más adelante iba a haber algo llamado iglesia. Ujú. Entonces, Salomón, cuando él usa la frase, cuando fueres a la casa de Dios, él está pensando en el templo que él construye para Dios. Ujú. Entonces, eso es importante. Ahora, eh, estos dos primeros versículos, el 1 y el 2, nos hablan de la actitud que nosotros debemos tener cuando precisamente vamos a la casa de Dios. Y vuelvo a repetir, no está mal dicho cuando nosotros decimos, voy a la iglesia o voy a la casa de Dios, porque la casa de Dios, o sea, cuando decimos, es la casa de fulanito de tal, es porque ahí vive él, ¿no? O sea, por ejemplo, si dijera, voy a la casa de Julio, es porque ahí vive. Ujú. Cuando nos referimos, vamos a la casa de Dios, es porque Dios habita. Sabemos que, por lo que dice el Nuevo Testamento, que Dios no habita en templos hechos por manos humanas, perdón, pero habita donde se reúne su pueblo. Ujú. Y entonces cada domingo, por ejemplo, aquí en el contexto de nosotros como iglesia, Dios está en medio de nosotros, por ejemplo, en el horario de la mañana, en el horario de la tarde que venimos. Entonces, en ese contexto es bueno decirlo, pero fíjense cómo estos dos primeros versículos nos va a hablar de la actitud que nosotros debemos tener cuando vamos a la casa de Dios, cuando vamos a reunirnos con nuestros hermanos en la fe. Fíjense cómo ese versículo 1 dice, cuando fueres a la casa de Dios, primero que dice, ¿qué frase dice? Guarda tu pie. ¿A qué creen que se refiere eso de guarda tu pie? ¿Qué será? ¿A qué se referirá? Porque, ¿cómo que guarda tu pie? O sea, ajá, ten cuidado. Sí, exactamente. Tener cuidado con lo que vas a hacer. Y eso nos habla de qué? Reverencia. Porque finalmente, cuando nosotros venimos aquí a reunirnos, debemos entender que Dios está en medio de nosotros, que como una iglesia, como hermanos en la fe, eh, el lugar donde nos reunimos es un lugar sagrado. Ujú. O sea, en ese momento, no porque esta construcción tenga algo en especial, sino se convierte en algo sagrado porque nos reunimos en nombre de Dios, para alabar el nombre de Dios, para aprender la palabra de Dios. Entonces, precisamente esa expresión, guarda tu pie, se refiere a ten cuidado, o sea, ten reverencia. No lo tomes a la ligera, lo podríamos también expresar así. No tomes a la ligera el hecho de que tú vas a la casa de Dios. Ujú. O sea, debemos entender que aunque si bien es un lugar común, por llamarlo así, pero vuelvo a repetir, cuando nos reunimos se convierte en un lugar sagrado. Ujú. Entonces, no es el cine para que estemos, pues platicando, no es, cualquier otro lugar en el que podamos estar haciendo lo que, o sea, no, debemos de tener reverencia. Ujú. Pero fíjense, enseguida, ¿qué es lo que dice? Guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Dice, acércate para oír. O sea, eh, ¿por qué, por qué Salomón está diciendo, bueno, cuando vayas a la casa de Dios, acércate más para oír que para ofrecer? O sea, precisamente debes de tener cuidado. Ujú. Debes de tener cuidado. ¿Por qué? Porque, fíjense, cuando el verbo oír en Antiguo Testamento por lo regular está asociado a obedecer. O sea, en otras palabras, de hecho, la palabra en el original, en el idioma original, oír, significa escucha con atención. O sea, eso quiere decir que debemos poner toda nuestra atención
a lo que se está diciendo en ese momento, también esa palabra oír en el idioma original significa escucha con inteligencia. O sea, pon tu entendimiento, pon tu atención en lo que se está hablando. Por eso es por lo que Salomón dice, cuando vayas a la casa de Dios, mira, ten cuidado. Ten cuidado y escucha con atención. ¿Y por qué? Porque depende de lo que tú escuches y pongas atención, eso es lo que tienes que obedecer. Mm. O sea, no te están diciendo ideas humanas, te están hablando la palabra de Dios. Por eso debes poner toda tu atención. Por eso es por lo que nosotros cuando venimos digo, en todo el desarrollo de la reunión debemos de, obviamente, de poner toda nuestra atención, pero más aún a la hora de la prédica. ¿Por qué? Porque en ese momento estamos escuchando. ¿Qué estamos escuchando? Lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces, nosotros en realidad debemos de poner toda nuestra atención y por eso es por lo que Salomón está diciendo, cuando vayas a la casa de Dios, ten cuidado. ¿Y sabes qué? Primero, acércate para oír, para que tú puedas entender qué es lo que Dios quiere que tú hagas antes que ofrezcas algo. Ahora, recordemos algo. Bueno, la frase en el versículo 1 dice, acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Pero, ¿cuál es ese sacrificio? O sea, ¿cómo que el sacrificio de los necios? Recordemos algo, esto está en Antiguo Testamento. En Antiguo Testamento se ofrecían sacrificios de animales. Sacrificios de animales. Pero Salomón no está asociándolo con sacrificar animales. Dice, acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Pero ¿cuál es o a qué se refiere esa expresión, el sacrificio de los necios? Bueno, se refiere, y ahorita precisamente el versículo 2 nos va a explicar a qué se refiere ese sacrificio de los necios. Dice, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. No te des prisa. O sea, ¿a qué se refiere? El sacrificio de los necios se refiere a no ofrecer palabras en vano. O sea, a veces algunos de nosotros cuando decimos, híjole, no, ahora sí me tocó la predica, ahora sí me habló Dios en mi corazón, ahora sí le voy a entrar con todo al Señor, o sea, voy a estar en serio con el Señor. Pero a veces solamente lo decimos de palabra, o como decimos a veces, ¿no? De dientes hacia afuera. ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque a veces son palabras vanas, se las lleva el viento. ¿Por qué? Porque en ocasiones nosotros podemos decir, ay, no, sí, ahora sí me tocó la prédica, sales de este lugar y de pronto estás allá afuera y se te olvidó. Ese es el sacrificio de los necios. ¿Por qué? Porque es decir palabras vanas, palabras huecas. Recordemos algo, y bueno, dice ese versículo 1, usa la palabra necio. ¿Sabían ustedes que en el idioma original la palabra necio se refiere a alguien tonto, bobo y también a un gordo? Gordo. Pero yo me quedé, cuando estaba viendo el significado, digo, ¿por qué gordo, tonto, bobo? Porque alguien gordo, y la expresión es más que, o sea, no es alguien que está medio pasadito de peso, sino
más bien se relaciona eso de gordo a alguien que es torpe en sus movimientos. O sea, a causa de su gordura, no puede hacer las cosas. No se puede mover fácilmente. Es alguien torpe. Ujú. Por eso es por lo que el significado también tiene que ver con tonto o bobo. Sí, desafortunadamente. Pero fíjense, cómo el Señor está diciendo, o bueno, a través de este versículo dice, acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, aquellos que hablan por hablar, aquellos que hablan palabras vanas, palabras huecas, aquellos que son torpes al hablar. ¿Por qué? Por eso el versículo 2 dice, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabras. O sea, mide tus palabras. Ten cuidado con tus palabras. ¿Por qué? Porque los necios hablan sin pensar. Los necios hablan sin pensar. Por eso el texto está diciendo, no te apresures para hablar. ¿Y cómo es de que, ahora, fíjense, Salomón está diciendo, cuando vayas a la casa de Dios, primero ve con la actitud de oír antes de hablar. Antes que tú te comprometas a algo, ten la actitud de oír para que puedas obedecer, porque los necios hablan sin pensar. Dios, por sobre todas las cosas, quiere que nosotros aprendamos a obedecer. No sé si recuerden algunos domingos, por lo menos recuerdo que 2 enseñanzas en Colosenses les decía yo que la obediencia no es una opción para el cristiano. La obediencia no es algo, no es una sugerencia en la Biblia para el creyente. La obediencia no es una opción para el creyente. Más bien, debe ser algo que vive continuamente, obedeciendo al Señor, obedeciendo al Señor. Fíjense, primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Que en este versículo que vamos a leer, vamos a encontrar una frase parecida a lo que a lo que encontramos en este versículo 1 de Eclesiastés, porque en Eclesiastés dice, acércate más para oír, o sea, para obedecer, acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Pero vean, primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. ¿Lo tienen? ¿Quién lo puede leer en voz alta, por favor? Samuel dijo, se cumplirá que Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la procura de los carneros. Ujú. ¿Qué es lo que está pasando aquí? O sea, Samuel le dice a Saúl, ¿sabes qué? Es mejor obedecer a que tú sacrifiques. Ahora, para entender un poquito mejor por qué está diciendo esto Samuel, Dios, por medio del profeta Samuel, le dice al rey Saúl, al primer rey, le dice, ¿sabes qué? Ve a Amalek, o sea, ve al pueblo de Amalek y destruye todo, todo absolutamente. ¿Qué tenía que destruir? Pues tanto a las personas, o sea, y les iba a hacer guerra a las personas, y también tenía que matar a los animales. Todo. ¿Qué es lo que hace Saúl? Dice que a todas las personas las mata, menos a uno. ¿A quién? Al rey.
el rey Agag, se llamaba así. Y además apartó lo más gordo de los animales, lo mejor, lo más bonito del ganado. Entonces, ¿obedeció o desobedeció? Desobedeció. Porque se acuerdan que hay algo que también les mencioné en unas de las enseñanzas de Colosenses. La obediencia a medias en realidad es desobediencia. Entonces, Saúl aparentemente obedece, le deja con vida al rey Agag. Yo digo, pues ha de haber sido su compadre, ¿verdad? Porque pues, le dio chance de vivir. Y y de pronto él, pues casi casi está haciendo una fiesta, y de pronto el profeta Samuel llega y empieza a escuchar el sonido de los animales. Y entonces Samuel le dice a Saúl, oye, sí hiciste lo que Dios te mandó. Ah, pero para esto Saúl sale y dice, oh, o sea, casi casi como que dicen, oye, ¿qué crees? Obedecí lo que Dios dijo. Y entonces Samuel dice, entonces, ¿qué balido de ovejas es lo que se escucha? O sea, ¿qué es lo que se escucha? Y es algo curioso porque Saúl era alguien muy hábil para hablar. ¿Por qué? Porque en ese momento dijo, el pueblo perdonó lo mejor del ganado y dejó con vida al rey Agag. Pregunta, ¿fue el pueblo o fue él? Fue él. Ajá, fue él. Y entonces es ahí cuando Samuel le dice precisamente, el versículo 22, Samuel le dijo a Saúl, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. O sea, le estaba haciendo una pregunta. Y Saúl, yo estoy seguro que él ha de haber dicho, no, pues, miren, o sea, guardé con vida lo más gordo de los animales, pues para ofrecer un sacrificio. Tal vez esa era la supuesta intención de Saúl, pero en realidad había desobedecido. Y, claro, y entonces Samuel dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención que la grosura de los carneros. Encuentran una similitud con lo que estamos leyendo en Eclesiastés, porque dice, acércate más para oír, que tiene que ver con obedecer, que, que para ofrecer el sacrificio de los necios. ¿Se dan cuenta cómo hay una similitud? Bueno, Dios en realidad está demandando de cada uno de nosotros como creyentes nuestra obediencia, más que cualquier otra cosa, nuestra obediencia. Ay, pero no importa si hago esto, al rato ayuno, porque a veces pensamos que de esa manera vamos a compensar. Al rato, no, ay, no importa que peque yo, al rato me echo unas 2 horas orando. No, pues es que más bien lo hacemos como una actitud de sacrificio, ¿no? Para compensar, pero muchas veces es para calmar nada más nuestra conciencia. Pero fíjense, vamos a leer incluso el versículo 23, ahí de primer libro de Samuel 15. Dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Y fíjense el precio tan caro que pagó el rey Saúl. ¿Por qué? Por desobedecer. Por eso Samuel le dice, es como un pecado de adivinación la rebelión. O sea, es como si tú realmente te dieras a la adivinación cuando tú te rebelas en contra de lo que Dios dice. Entonces,
Dios, a través de esta parte de Eclesiastés, nos está diciendo con qué actitud nos debemos de venir a la casa de Dios cuando nos reunimos. Con una actitud de escuchar, escuchar. Ujú. De oír para que pueda yo obedecer, de poner toda mi atención para que pueda yo obedecer lo que Dios quiere que yo haga. Y no voy a abrir rápidamente mi boca para decir palabras torpes, palabras huecas, porque eso no le agrada a Dios. Y dice, ya vimos como el ejemplo, lo vemos a través de esta historia del primer libro de Samuel 15, pero como les decía yo, por sobre todas las cosas Dios quiere nuestra obediencia. Y la intención del autor es que nosotros tengamos una actitud de oír para obedecer. Y vamos a otra cita, Santiago capítulo 1, versículo 19. Santiago 1:19. Pero ya vimos un pasaje en Antiguo Testamento, pero ahora veamos uno en Nuevo Testamento que nos habla de algo extraordinario. Santiago capítulo 1. De hecho, no sé si recuerdan cuando estuvimos viendo esta carta del apóstol Santiago, uno de los temas principales es acerca de aprender a controlar la lengua. Ujú. Aprender a controlar la lengua. Pero vean lo que se dice en Santiago capítulo 1, versículo 19. ¿Lo tienen? ¿Quién lo puede leer? Ujú. ¿Qué está diciendo Santiago? Todos ustedes deben de ser rápidos, ¿para qué? Para oír. Eso es lo que vemos en Eclesiastés. Acérquense más para oír que hablar. Y aquí Santiago está diciendo, todo hombre, toda mujer, o sea, prontos para oír, pero dice tardos para hablar. Pero se dan cuenta cómo en ocasiones somos exactamente lo contrario, hacemos exactamente lo contrario, porque rápido hablamos. Ujú. Pero fíjense, meditemos en algo y siempre lo comparo, este versículo en especial, siempre se me viene a la mente lo siguiente. Dios dice, escucha antes de que hables. Reflexionemos en lo siguiente. Tenemos solo una boca y dos oídos. ¿No será que porque Dios quiere que oigamos lo doble de lo que hablamos? ¿No será que Dios prefiere que nosotros oigamos antes de hablar? Porque somos bien fáciles para hablar. Pero que les está diciendo, no, no hables. O sea, y más cuando vayas a la casa de Dios, no rápido hables. Primero escucha. Primero escucha. Vean el versículo 26, de ahí mismo de Santiago 1. ¿Quién lo lee? Lengua que engaña tu la remisión del hermano. Y fíjense cómo aquí, en esta parte,
Dice el apóstol Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, si alguno de ustedes se cree religioso, y fíjense, no está condenando el hecho de que se crea religioso. Sí, sí, sí lo vemos. O sea, no está condenando. Lo que está diciendo, si alguno de ustedes se cree religioso, el problema es, dice, y no refrena su lengua. O sea, no tiene cuidado al hablar. Sino que engaña su corazón. Dice, la religión del tal es vana. La religión del tal es vana. ¿Por qué? Porque no tiene cuidado al hablar. Independientemente de qué religión supuestamente practique. Ajá. Entonces, muchos de nosotros, de hecho, creo que nos hemos metido en problemas por no saber refrenar nuestra lengua, por no saber callarnos cuando nos tenemos que callar. Y yo creo que a muchos nos ha pasado. Porque si yo les preguntara a cada uno de los que estamos aquí, ¿alguna vez les ha pasado que se han metido en un problema todo por haber soltado la lengua, todo por haber abierto la lengua? Sí, sí, pues sí, en problemas. ¿Por qué? Porque no somos prudentes al hablar, porque somos más fáciles para hablar y Dios está diciendo, primero oye y luego habla. Ujú. Entonces, pero qué es lo que Dios en realidad nos está diciendo? Porque regresamos ahí a Eclesiastés, capítulo 5. Cuando vayas a la casa de Dios, aprende a escuchar antes que hablar, antes que te comprometas, antes que digas palabras vanas. ¿Por qué? Porque vea ese versículo 3. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras, la voz del necio. La multitud de palabras es la voz del necio. Y yo no sé cuántos de nosotros conozcamos a personas que les gusta hablar y hablar y hablar y hablar. Y uno dice, ¿cuándo se va a callar este? ¿Verdad? ¿Cuándo se va a callar? ¿Eh? Ya está uno dice, ¿de dónde se apaga, verdad? Ya. ¿Qué es lo que en realidad están manifestando esas personas? Necedad. ¿Por qué? Porque Dios está diciendo, aprende a escuchar y ten cuidado al hablar. Y cuando alguien está, habla y habla y habla y habla y habla, ¿sabes? Lo único que está manifestando es necedad. Versículo 4. Bueno, antes del 4. Entonces, deben ser pocas nuestras palabras y eso nos habla de ser prudentes. Prudentes. La prudencia es también catalogada como, o es llamada también como cautela o moderación. Cuando alguien dice, bueno, esa persona habla con moderación, es de que es una persona prudente, que habla con cuidado, con entendimiento. Ujú. ¿Eso qué quiere decir? Por qué lo quise mencionar? Porque entonces cuando nos acercamos a Dios, o en este caso a la casa de Dios, lo debemos hacer primeramente para escuchar y después en un momento dado, si vamos a hablar, debemos de hacerlo con cautela, con moderación, con cuidado y no hablar sin pensar. Si es necesario hablar, o mejor dicho, si es necesario hablar con sabiduría delante de los hombres,
Pero aún más debemos hablar con sabiduría cuando estamos cerca de Dios. Hablar con sabiduría. Y eso nos da pie a entrar a la segunda sección del pasaje, porque vean el versículo 4. Dice, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, y nos da la razón. Porque Él, o sea, Dios, no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Ahora, es común que cuando nosotros, incluso a lo mejor Dios nos habló algo durante algún tiempo en el que estamos aquí, en la enseñanza o durante la reunión aquí, es común que de pronto hagamos promesas y nadie se entere. Ujú. O sea, el problema es de que a veces hacemos promesas a la ligera. Hacemos promesas a la ligera, a veces simplemente por emoción. Pero fíjense cómo el texto dice, no tardes en cumplir lo que has prometido ante Dios. No tardes en cumplirlo. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente dice, Él no se complace en los insensatos. Quiere decir que cuando nosotros no cumplimos una promesa delante de Dios, en realidad manifestamos que somos insensatos. Que somos insensatos. Vamos a Proverbios capítulo 20, versículo 25, tantito atrás de Eclesiastés está Proverbios 20, 25. ¿Quién lo lee, por favor? Eso es hacer apresuradamente el uso de consagración. Y después de hacerlo, reflexionar. Ujú. Dice lazo. O sea, ¿qué? Ya estás atrapado. Ya hiciste un voto de consagración. Pero fíjense cómo el versículo dice, y después de que lo hayas hecho, reflexionas. Y dices, híjole, ¿para qué hablé? Sí. Y es que, sí o no, pero todo tiene que ver con qué? Hablar sin pensar. Ujú, ujú. Porque en un momento dado, cuando tú tienes, o sea, toda tu atención estás escuchando, estás reflexionando a la vez. Y entonces tú dices, yo por ejemplo, mire, eh, eh, ahorita tiene un rato que no hemos cantado un canto, sobre todo lo hemos cantado en la mañana, yo renuncio. Y a mí en lo particular, ese canto a mí me gusta mucho la letra, porque dice, yo renuncio a mis planes, yo renuncio a mis sueños, y hay otra parte que dice, yo renuncio a placeres, yo renuncio a riquezas por ti. Y obviamente eso me hace recordar precisamente lo que el Señor le dijo a sus discípulos. Si alguno quiere venir en pos de mí y no renuncia a todo lo que posee, dice, no es digno de mí. O sea, cuando yo canto, por ejemplo, ese tipo de cantos que tiene que ver con renunciar, y me acuerdo, sobre todo, la última vez que lo cantamos, yo estaba meditando mucho desde que lo estábamos ensayando y yo le dije, Señor, yo sé lo que estoy cantando y te lo vuelvo a decir. O sea, yo estoy dispuesto a renunciar a mis sueños, a mis planes, a todo, a todo, porque te quiero a ti por sobre todas las cosas. Y es cuando tú estás reflexionando, porque créanme que cuando nosotros decimos, yo voy a seguir a Cristo, hay que calcular el precio, porque es estar decidido a dejar cualquier cosa. Cualquier.
tal de realmente seguir a Cristo. Entonces, no debemos hacer votos a la ligera. Y créanme, este versículo me llamó tanto la atención porque dice, o sea, no hagas promesas a la ligera, no hagas votos de consagración y después de que lo hayas hecho, ya reflexiones. Híjole, eso quiere decir que ya no voy a... Híjole, pues ¿para qué lo dije? ¿Verdad? La versión Dios habla hoy, en este versículo de Proverbios, dice, es peligroso que el hombre le prometa algo a Dios y después reconsidere su promesa. Pero fíjense cómo dice, es peligroso. Ahora, vayamos a otro versículo. Deuteronomio, capítulo 23, versículo 21. Y a ver qué parecido le hallan a este de Deuteronomio 23 con el pasaje que estamos leyendo. Deuteronomio 23, versículos 21 al 23. Cuando haces voto a Jehová, tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová, tu Dios, de ti, y sería pecado en ti. Mas, cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Ajá, el 23, por favor. Salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu voz. ¿Se dan cuenta que es muy parecido al pasaje que estamos considerando en Eclesiastés? Es prácticamente lo mismo. ¿Cómo es de que Dios, desde la ley, está diciendo, tengan cuidado cuando hagan una promesa? Y dice, y cuando lo hayan hecho, no tarden en cumplirla. Ajá. ¿Por qué? Vean otra vez ese versículo 21. Dice, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti. ¿Y qué? Sería pecado en ti. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando nosotros prometemos algo delante de Dios y no lo cumplimos, eso es pecado. Eso es pecado. Hacer promesas a la ligera a Dios es de necios y no le agrada a Dios. Y además es pecado. ¿Cuántos de nosotros a veces hemos dicho, ahora sí voy a orar, ahora sí voy a leer la Biblia, ahora sí me voy a comprometer con Dios, ahora sí voy a involucrarme en la iglesia? Y de pronto nos pega la flojera y no lo hacemos, nos pega la frialdad y no lo hacemos. O como en ocasiones les he mencionado, a veces los cristianos somos un poco raros en el aspecto de que todo queremos sentir para hacer. Ay, de pronto, por ejemplo, hay personas que yo he escuchado que de pronto dejan de venir a la iglesia. Y yo los he encontrado y de pronto, ¿y por qué no fuiste? Ay, es que como que no tenía yo ganas, como que no sentía. Porque todos los cristianos queremos sentir para hacer. Pero yo también me pregunto, por ejemplo, le pregunto aquí a Marquito, eh, ¿todos los días tienes ganas de ir a trabajar, Marquito? ¿Sientes ganas de ir a trabajar? Pues no. Sin embargo, aunque no sientas ganas, vas a trabajar. ¿Por qué? Porque es una responsabilidad tuya. Porque en un momento dado tú dices, si no voy, una vez me corren. Pero qué curioso que lo que tiene que ver con Dios, estamos esperando a sentir.
por qué no has leído la Biblia? Ay, es que como que no, como que no me dan ganas. Es que, o sea, nosotros cuando nos comprometemos a algo con Dios, lo debemos hacer, lo debemos cumplir. ¿Por qué? Porque si no estamos pecando contra Él. Ahora, regresemos ahí a Eclesiastés capítulo 5. Ese versículo 4 al final dice, cumple lo que prometes. Versículo 5. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Ujú. Y luego dice, no dejes que tu boca te haga pecar. Es lo mismo que dice Deuteronomio, ¿no? No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel. ¿Cuál ángel? ¿A qué se refiere? El ángel en el idioma original se refiere al mensajero. Algunos comentaristas bíblicos dicen que probablemente Salomón, al emplear esta palabra ángel, se refiere al sacerdote, porque recordemos, Salomón está pensando en el templo que él construyó donde ministraban sacerdotes. Ujú. Entonces, por eso es por lo que, y el sacerdote era el que, no solamente el que ofrecía sacrificios, sino era el encargado de enseñar la ley de Dios. Ujú. Por eso es por lo que de pronto en versión 60 encontramos esta frase, ni digas delante del ángel, o sea, delante del mensajero, que fue por ignorancia. Ay, es que no sabía que era malo prometer y no cumplir. O sea, en otras palabras, lo que quiere decir esta parte es de que no podemos tener excusas para no cumplir lo que hemos prometido a Dios. No hay excusas. Y no podemos decir, fue por ignorancia. No. Entonces, cuando alguien dice, voy a leer la Biblia, no te estás comprometiendo con el pastor, con los líderes, con no, te estás comprometiendo con quién, con Dios. Que cuando tú dices, voy a orar todos los días, te estás comprometiendo con Dios. Que cuando tú dices, voy a servir ahora sí al Señor, te estás comprometiendo con Dios. ¿Por qué? Porque es Él el que te escucha. Y es Él el que conoce las intenciones de nuestro corazón. Y entonces, ese es un compromiso con Dios. Y cuando no lo hacemos, estamos pecando. El prometer a Dios y no cumplirlo hace que Dios se enoje. ¿Por qué? Vean ese versículo 6, la segunda parte, donde empieza la pregunta, dice, ¿por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Prometer y no cumplir hace que Dios se enoje. ¿Por qué? Porque a Él no le gustan las cosas a la ligera. No le agrada. Y el propósito de este pasaje, o sea, de esto que estamos considerando, es que temamos a Dios, que tengamos reverencia delante de Él. ¿Por qué? Vean el versículo 7. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú, ¿qué dice? Teme a Dios. O sea, ten reverencia por Dios. Teme a Dios. Entonces, el propósito del pasaje es que temamos a Dios. Y entonces cuando estemos en la casa de Dios, tengamos como primera intención oír para obedecer antes que hablar. Y no hablar por hablar. Pero en un momento dado, cuando nosotros hablemos, lo tenemos que cumplir. Este mismo versículo 7, en la versión Dios habla hoy, dice, por lo tanto, en medio de tantas pesadillas y de tantas palabras y cosas sin sentido, tú debes mostrar reverencia a Dios, precisamente. Y la reverencia es una actitud del corazón que se manifiesta con nuestras palabras y con nuestra conducta. Reverencia y temor de Dios van de la mano. Van de la mano.
Y entonces nosotros tenemos que aprender a ser reverentes. Y yo no sé ustedes, pero creo que reverencia es una de las cosas que la iglesia ha perdido. Reverencia por Dios. Ujú. ¿Por qué? Porque incluso yo me acuerdo en la iglesia donde nosotros conocimos el Evangelio, habían unos letreros. Tú apenas entrabas y hay dos columnas ahí y habían dos letreros. Y me acuerdo muy bien, por lo menos uno de ellos decía, sea reverente en la casa de Dios. Entonces, nosotros, o sea, lo primero que te encontrabas cuando entrabas a ese lugar era el letrerito. Y después de cuántos años me acuerdo de ese letrerito. ¿Por qué? Porque todas las veces que entraba yo ahí a la iglesia, siempre veía, sí, todas las veces. Ujú. Entonces se te graba y tienes que tienes que entender que la reverencia se manifiesta a través de palabras y de conducta. Ujú. Entonces, tengamos cuidado cuando incluso venimos a la casa de Dios. No es venir a cualquier lugar, es un lugar sagrado, donde Dios dice, escucha, no hables por hablar. Y cuando en un momento dado hables, hagas una promesa, la tienes que cumplir, porque si no, estás pecando. Ujú. Entonces, pues, démosle gracias a Dios. Amén. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor, y por la oportunidad que tú nos das de poder estar aquí, Señor, de hacernos más conscientes, Señor, que no podemos hablar a la ligera, Señor, que siempre debemos tener cuidado con cómo hablamos, Señor, que podamos tener cuidado, Señor, a la hora de poder, oh Dios, abrir nuestra boca y decir, oh Dios, delante de ti algo, porque tú no te agradas, Señor, cuando nosotros decimos palabras sin sentido. Permítenos, oh Dios, tener la actitud correcta cada vez que nos acercamos delante de ti, cada vez que nos reunimos, Señor. Cada vez, oh Dios, que nosotros, oh Dios, disponemos nuestro corazón y venimos, oh Dios, que pongamos toda nuestra atención y toda nuestra disposición para comprender, oh Dios, lo que estamos escuchando, Señor, lo que estamos aprendiendo. Siempre será con el propósito de ponerlo en práctica y no, oh Dios, solamente por llenarnos de conocimiento. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos, oh Dios, a cada uno de nosotros, Señor, a poder vivir, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Te lo ruego en el nombre todopoderoso de Jesús. Amén y amén. Es que Dios les bendiga a todos. Sin cesar, y siento que me ahogo en el mar. Escondido en tu gracia estoy, aferrado a tu promesa, oh Dios, de que hasta el final me sostendrás.